Semana destapa la verdad de lo que sucedió en las reuniones entre el coronel Óscar Dávila y los investigadores de Miguel Ángel del Río. Horas después, el oficial se suicidó. Lo presionaron. Esta fue la increíble investigación de semana para buscar culpables que en el imaginario de sus lectores los hace pensar cosas como estas. Sin duda alguna, al coronel Dávila lo suicidaron. Nos fuimos a leer el artículo. Allí lo primero que dicen es que Semana reveló la fuerte presión a la que fue sometido el fallecido coronel en las reuniones con el equipo de investigación del abogado. Con esto le hacen creer a sus lectores que el equipo investigativo del abogado presionó al coronel, y fíjense en las palabras claves para darle mayor gravedad al caso: fuerte presión y sometido. Así que vamos a ver si esto es así. Lo que nos encontramos es que Semana tuvo acceso a las declaraciones de Guadis Miguel Velázquez Sea, hijo de Guadis Velázquez. Ambos trabajan en la empresa SC Consultorías, que brinda servicios de investigación al abogado Miguel Ángel del Río. En el artículo son muy claros al decir que Guadis Velázquez dijo lo siguiente: yo creo que el detonante para que el coronel Dávila tomara esa decisión fue la llamada de la periodista, además de todo lo que hablamos en la camioneta. Ahora miremos cuál fue esa conversación con la periodista. Según El Nuevo Siglo, así fue la llamada entre el coronel Dávila y Silvia Charri minutos antes de que se quitara la vida. Después de los saludos, Charris le dice: le estoy marcando porque desde hace unos meses venimos trabajando el tema de coyuntura, y en medio de esas investigaciones nos llegó su nombre, y por supuesto en mi deber periodístico pues le estoy llamando para preguntarle su versión. El coronel dijo que no se podía pronunciar ante eso, y la periodista le replicó: solamente quería saber si usted me puede decir si es verdadero o falso lo que le voy a contar, y ya. Yo me imagino que usted sabe que está circulando esa versión, que su nombre ha circulado en todo esto. Básicamente lo que dicen es que usted fue la persona con el coronel Feria que organizó que colaran esos números telefónicos con ayuda del coronel Villarte de la Dijín. Usted sabrá que uno como periodista escucha, no cree en todo, pero escucha, y por supuesto en mi ejercicio tengo que llamar a preguntarle a todo el mundo a ver cuál es su opinión al respecto, y por eso es que le estoy marcando. Mejor dicho, según Semana, Guadit le solicitó al coronel que colgara la llamada de la periodista, pues justo en ese momento estaban reunidos. Debemos tener en cuenta que el coronel había conseguido dinero prestado para poder pagar su defensa al abogado del Río. Por eso, en aquel entonces, cuando Vicky al parecer señalaba que el gobierno Petro habría sido el culpable del suicidio del coronel, lanzaba acusaciones como esta. Saber que el coronel Óscar Dávila alcanzó a darle 50 millones de pesos al abogado Miguel Ángel del Río hace pensar sobre la hipótesis del suicidio. ¿Por qué se iba a quitar la vida si se iba a defender y hasta había pagado 50 millones de pesos? En este artículo insinuaban que el abogado había asumido el caso por la cercanía y simpatía con el gobierno Petro, por lo que del Río desmintió estas acusaciones a través de esta publicación con capturas de pantalla en las que comprobaba que había sido el mismo coronel quien habría buscado a Guadit Velázquez de su equipo de investigadores desde la primera semana de junio para que el abogado asumiera su defensa. Este es el chat del coronel Dávila con Guadit Velázquez. Guadit, buenos días, al fin habló con el doctor. Buenos días, ¿quién escribe? Ya, sí señor, me reúno a las 9:30 con el señor y le confirmo lugar y hora para hablar con usted. Quedó pendiente. Y esta es la conversación de Guadit Velázquez con el abogado del Río. El coronel me contactó que quiere hablar conmigo. Yo pienso que mañana lo escucho. Perfecto, sí, yo le estoy informando. El 9 de junio, el coronel se comunica con el sargento y le dice que le hicieron un préstamo económico para el anticipo de honorarios y le envía un correo con los documentos para la defensa. La misma noche de su muerte doy la orden de devolver los recursos. Guadit, mañana le paso eso. En la mañana me los prestan a primera hora. Listo señor, ya le digo al doctor. El presidente Petro también se pronunció al respecto. Dijo que el artículo de la revista Semana se basa en decir que el gobierno seleccionó al abogado del Río como abogado de los policías involucrados en la investigación. Falso. Por esta razón, en el nuevo artículo de Semana en el que dicen que tuvieron acceso a la declaración de Guadis Velázquez, este dice lo siguiente: en esa segunda reunión el coronel Dávila le entrega nuevamente dinero a mi papá, es decir,
decir a Guadid Velázquez, a quien acabamos de ver en los chats. Ese dinero venía como con una cinta de esas que colocan los bancos. Le dijo que aquí estaba el faltante de pago de honorarios acordado para el doctor Miguel Ángel del Río. Recuerdo que el coronel Dávila dijo algo así como: marica, me endeudé y le vendí el alma al diablo. Esta es la expresión del fallecido que utiliza Vicky Dávila para darle un tinte de escándalo a las declaraciones del investigador del abogado. Continuamos. Mi papá recibió el dinero y le dijo que no era necesario que se hiciera todo el pago de una, que para eso se había hablado con el doctor del Río y que los pagos se podían hacer progresivamente mientras avanzaba el proceso. Pero el coronel Dávila dijo que un amigo le había prestado el dinero y que él lo único que no quería es que su nombre saliera en los medios de comunicación. El coronel estaba bastante alterado, se notaba muy preocupado. Cada vez que yo le mencionaba medida de aseguramiento y prisión, a él se le aguaban los ojos. Mi filosofía es decirle toda la verdad al cliente. Claro, desde mi análisis jurídico siempre fui sincero con el coronel y le dije que el panorama era bastante preocupante. Él se notaba bastante angustiado. Él no comentó si había hablado con otros abogados. Él me preguntó qué delitos podía haber en su caso. Yo le dije que podría haber un fraude procesal, falsedad, violación ilícita de comunicaciones. Nosotros habíamos visto en rama judicial que se había solicitado algunas audiencias en el caso del patrullero Morales por el delito de fraude procesal. Por eso hablábamos con el coronel que muy seguramente en el caso de él también se le imputaría ese delito. Mi papá y yo nos bajamos de la camioneta del coronel y nos fuimos. Revista Semana fue muy clara al decir que habían tenido acceso a las declaraciones, pero en todo el artículo solo publicaron menos de media página, estrategia que ya han usado para no mostrar más de la cuenta, al parecer a conveniencia. Bajo esta media página titularon gravemente que Semana destapaba la verdad e injuriosamente preguntan si lo presionaron, insinuando que el equipo investigativo de Miguel Ángel del Río habría presionado al coronel para que se suicidara, cuando la realidad es que al leer la pobre media página en la que se basa su artículo, esto no es así. No se observa la fuerte presión a la que fue sometido por ninguna parte. De hecho, la misma revista señala que lo que más le preocupaba al coronel era cómo podrían reaccionar su mamá, su esposa y sus hijos frente a una captura, pues según el mismo coronel estaba seguro que iba a ser capturado. ¿No es esta una mejor hipótesis de su suicidio antes que la presión de un equipo que iba a trabajar para defenderlo? De hecho, cuando la periodista llamó al coronel y colgó, lo primero que dijo el coronel es que su nombre saldría al siguiente día en primera plana. Estaba desesperado. Mi papá trataba de darle ánimo y aliento porque ese momento fue muy tenso, pero según Semana, cómo se presiona fuertemente a alguien dándole ánimos y aliento, es que hasta ellos mismos se contradicen tratando de buscar culpables donde no los hay. La verdadera presión, al parecer, era que su nombre apareciera en los medios a nivel nacional y claramente la vergüenza ante su familia, es decir, es culpa de la prensa. Por esta razón, el abogado compartió las palabras de Vicky Dávila y le dijo: esa pregunta lleva implícita una enfermedad en el alma, la de una prensa mezquina que invita a interpretar que mi equipo de trabajo o yo pudimos haber provocado la muerte del coronel. Trabajamos con ética, algo que para ustedes debe ser exótico. Y el presidente Petro también compartió las palabras del abogado. Poco a poco la prensa va descubriendo que el suicidio del coronel Dávila se provoca por presiones de la misma prensa. El afán de buscar la gran pista reina que llevara a las órdenes del gobierno nacional que nunca se dieron ha motivado una destrucción de nombres y de vidas, pues el afán de Vicky Dávila y de Semana al parecer es inculpar al gobierno Petro sobre el fallecimiento del coronel Dávila.